¿Qué tal? Bienvenidos al canal nuevamente. En el día de hoy voy a explicar ciertas técnicas que se pueden emplear en R para detectar la presencia de valores anómalos o erróneos. Resulta frecuente que algunos de los valores que se registran en la base de datos no son correctos. El problema es que si estos valores persisten durante la fase de análisis, la presencia de ellos puede distorsionar o incluso sesgar completamente los resultados de nuestros análisis estadísticos. Con el propósito de poder detectar la ocurrencia de estos valores y ver la forma de modificarlos, podemos emplear distintas técnicas en R, de las cuales voy a mostrar algunas que son muy poderosas para este propósito. Vamos pues a abrir el video. Al momento de llevar a cabo la detección de los llamados valores anómalos o valores erróneos, un tipo de valor que normalmente cumple esta característica es el valor que se usó para indicar una respuesta ausente. Por ejemplo, cuando hacemos encuestas con personas, si les preguntamos que nos indiquen cuál es su ingreso, típicamente muchas personas omitirán contestar la pregunta. Entonces, la persona que está diseñando la base de datos ahora tiene que decidir cómo va a representar esta ausencia de respuesta. Una primera solución ingenua sería simplemente dejar la celda en blanco, dado que la persona no proporcionó una respuesta a sus ingresos. No obstante, eso es una práctica desaconsejada y lo que, por el contrario, se tiende a llevar a cabo es asignar un valor específico a la ausencia de respuesta. En la práctica, el valor que se elige es una variante de 9, como pueden ser los números 9, 99, 999 o menos 9. En algunos casos, dependiendo de la variable, se utiliza uno u otro código para representar missing data. Por ejemplo, en una variable como género podría usarse el 9, mientras que en una variable como edad el 999. En otros casos, se prefiere utilizar un mismo código en todas las variables. Bien. En la base de datos con la que estamos trabajando, el libro de código indica que el código de missing data fue el número -9 y que ese código se empleó en todas las variables. Bien. Una vez que conocemos cuál es o cuáles son los códigos que representan missing data, entonces el paso siguiente será reemplazarlos por algún otro valor. Esto es lo que llamamos recodificar. Necesitamos entonces recodificar el código de missing data, en este ejemplo -9, en algún otro valor. La razón para esto es más o menos obvia. Supongamos que en la variable edad algunas personas hubieran omitido contestar, entonces en este momento las edades de esas personas serían -9. Si no recodificamos y directamente vamos a la fase de análisis, se entenderá que el promedio de la edad va a estar distorsionado y va a ser un número más pequeño de lo que debería ser, producto de que estamos utilizando los -9 en el cálculo del promedio de la edad. Para evitar entonces la distorsión que introducen los códigos de missing data, sea cual sea el valor que se use, necesitamos entonces decirle a R, en este caso, que ese código no es un valor que debe utilizar en ningún análisis. La forma como R resuelve este problema de recodificación es reemplazar los missing data, el código original, por el código interno de R, que es NA en mayúscula, el valor NA del inglés not available. Una vez que hacemos esto, entonces ya no vamos a tener el problema de que un valor pueda distorsionar los resultados, por cuanto el valor que se haya usado ya no está más en nuestra base de datos, sino que fue reemplazado por NA. A continuación, voy a revisar la base de datos rápidamente para mirar qué variables son las que presentan problemas de missing data. Hay muchas maneras de hacerlo, pero voy a ejemplificar con un código que hemos usado previamente. Para eso vamos a utilizar la función lapply aplicado a la base de datos DAT, como hemos mostrado previamente. Lapply, cuando se le pasa como primer argumento una base de datos, lo que va a hacer es seleccionar una a una las variables y una vez que selecciona una variable, le aplicará una función que fue el segundo argumento que se le pasó a la función lapply.
Para este ejemplo, yo podría utilizar como función, aplicarle a cada variable la función table que me devuelve una tabla de frecuencia con los valores que se registraron para esa variable y cuántas respuestas tiene cada valor, ¿ya? Podríamos utilizar otras funciones, pero voy a usar esta porque es relativamente simple de entender. Al ejecutar la apply con la función table a cada columna de la base de datos, tenemos los resultados que vemos a la derecha. En primer lugar, ¿no es cierto? Vamos a tener la variable ID o ID, que fue la primera que aparece en la base de datos. En la primera fila aparecen los valores que se registraron para esa variable. Por ejemplo, una variable más sustantiva es la variable curso. Vemos que hay dos filas de números. La primera fila de números, 1 y 5, nos indica los valores que se ingresaron en esa variable, en esa columna. Hay personas con el código valor 1, otras personas con el valor 5. Y la segunda fila nos indica cuántas personas registraron o tienen cada valor. En el fondo, como este es curso, personas en primero son 740, personas en quinto son 711. Como vemos en esta primera tabla de frecuencia, no aparece el código -9 dentro de los valores registrados, solamente los códigos legítimos para esa variable que eran primero o quinto. Si avanzamos a género, vemos que aquí sí, en la primera fila, nos aparecen que además de los resultados 1, 2, 3, nos aparece el resultado -9. Entonces, esto nos indica que en esta variable, en esta columna, hay personas que no contestaron la pregunta. En este caso, el valor que aparece en segunda fila, 24, nos indica cuántas veces ocurrió ese -9. Bien. Si avanzamos a edad, vemos que 159 personas no proporcionan su edad. Bien, entonces, esta es una manera rápida, ¿no es cierto?, de examinar para cada variable la presencia de valores missing. Bien. Ahora que vemos que tenemos missing data, el código en particular que se está usando, -9, necesitamos programar la recodificación de esos -9 al código, perdón, al valor NA mayúscula. Hay dos maneras de realizar esto. Una primera manera es ir reemplazando variable por variable las que perdón, la que nos presenta el problema. Bien, voy a mostrar un ejemplo de eso, ¿ya? Para recodificar, entonces, -9 a NA en una variable. Bien, para hacer esto vamos a utilizar las propiedades de los objetos DataTable, las bases de datos que tienen formato DataTable. Y para recodificar entonces, usando propiedades de un DataTable, hacemos lo siguiente. Escribimos el nombre de la base de datos que tiene la propiedad de ser un DataTable. Dat es un DataTable, lo vimos en un video anterior. Y luego abrimos paréntesis cuadrado y cerramos paréntesis cuadrado. E introducimos una coma al interior del paréntesis cuadrado. La coma cumple la función de permitirnos programar la selección de individuos que cumplan un cierto requisito, y eso lo hacemos a la izquierda de la coma, y a la derecha de la coma el tratamiento que queremos hacer de ciertas variables. Entonces, en este ejemplo, lo que necesitamos hacer es primero indicar cuáles son los individuos o las filas que queremos recodificar. En este caso, queremos recodificar solamente en aquellos casos, en aquellas filas en las que hay un -9. Entonces, como necesito identificar las filas, eso lo hago a la izquierda de la coma. Entonces, acá procedemos a programar la identificación de las filas que hay que recodificar. Necesito programar entonces la condición que debe cumplir una fila, la fila en este caso son personas, y las respuestas de alguna persona, para que esa fila sea luego modificada de alguna forma. En este ejemplo, si recordamos los resultados que obtuvimos recién, vimos que la variable género es una variable que tiene missing data. Entonces, a la izquierda de la coma, programaríamos algo como lo siguiente. Bien, entonces lo que estamos diciendo acá es que, izquierda de la coma, dentro del paréntesis cuadrado, estamos diciendo que no vamos a trabajar la operación que estamos programando con toda la base de datos,
1451 individuos, si recuerdan, sino que solamente el subconjunto de individuos que en género tenga missing data, es decir, código -9. Ahora que tenemos seleccionados correctamente los individuos para el siguiente procesamiento, a la derecha de la coma y siempre dentro del paréntesis cuadrado, repito, estamos usando propiedades de un data table, especificamos qué queremos hacer con este subconjunto de los individuos. Bueno, como queremos recodificar en el código -9 a NA, programamos esa conversión. Para eso entonces escribimos el nombre de la variable en la que queremos asignar este valor NA, en este caso es la misma variable que estamos usando, que es género, y escribimos dos puntos igual. Esta es la manera como en un data table le asignamos valores a las variables. Bien, dos puntos signo igual. Luego de lo cual entonces especificamos cuál es el valor que queremos asignarle a género para que el subconjunto de filas o de personas que hayan sido identificadas como teniendo un -9. Entonces, en este caso es el NA mayúscula. Entonces, si miramos la programación, entonces se entiende la lógica de lo que estamos haciendo. La submuestra en la que el género es -9, solo a ellos, a ellas, entonces en género reemplácele ese -9 por el valor NA. Si ejecuto la línea, entonces Emacs me devuelve la ejecución. Ahora, de nuevo, para revisar que esto se realizó de forma correcta, podemos utilizar de nuevo la función lapply, pasándole la base de datos DAT y que con cada columna de la base de datos DAT nos genere una tabla de frecuencia como lo hicimos antes. Si ejecutamos de nuevo el chequeo y vemos cuál es el output, veamos entonces la variable género con la que estamos trabajando, vemos que efectivamente se han removido los 24 individuos que tenían en -9 y que ahora solamente aparecen los códigos legítimos, 1, 2 y 3. Bien, si quisiéramos visualizar la cantidad de individuos con NA, después de la conversión, recuerden que ahora los individuos tienen NA, necesitamos modificar un poco la manera como programamos el chequeo en Lapply. Bien, para hacer eso necesitamos entender cómo funciona cómo opera la función table en R. La función table en R por defecto no muestra la ocurrencia de missing data definidos como NA. Solo ocurre si es que nosotros le pasamos un argumento especial a la función table. Bien, repito, esto es un argumento de table, no de Lapply. Bien, el argumento de la función table se llama useNA, y si quisiéramos mostrar los valores perdidos definidos como NA, entonces necesitamos pasarle a la función table este argumento. Entonces la manera de hacerlo es luego volver a escribir Lapply y una vez que ingresamos el nombre de la función table, coma, agregamos el argumento extra que es específico a la función table. Entonces en esta segunda programación le estamos diciendo a la función Lapply que itere sobre cada columna de la base de datos DAT. Cuando tome cada variable, construye la tabla de frecuencias y que en particular visualice la cantidad de NA si es que hay algún valor NA en esa variable. Entonces, ejecutamos esta línea modificada y si nos vamos a la variable género, vamos a ver que efectivamente ocurrió el cambio en la forma deseada. Si recordamos, ¿no es cierto? Al comienzo, en la base de datos original, estos 24 individuos que no contestaron género tenían código -9. Bien, código que R hubiese utilizado en los cálculos. Luego, usando esta línea de código de un data table para modificar valores, hemos logrado que solo esos 24 filas, individuos, ahora el valor -9 se haya reemplazado por el valor NA. ¿Bien? Entonces, esta es una primera forma de resolver el tema de recodificar
el código de missing data, el que sea en este ejemplo es menos 9, al valor interno de missing data DR, que es not available, NA. El problema con esta solución es que solo aplica bien cuando tenemos unas pocas variables, ya que debemos modificar. Entonces no es tan complejo ni tan lento escribir varias de estas líneas como género menos 9 a género NA para otras variables, ¿ya? El problema, sin embargo, ocurre cuando, como en este ejemplo, en esta base de datos, hay muchas variables que necesitan modificarse el código menos 9 a NA. En ese caso, no resulta eficiente ir escribiendo una línea de modificación, de recodificación para cada variable con missing data. Entonces necesitamos una función, una sintaxis que escale bien cuando tenemos muchas variables, y eso es el ejemplo que voy a mostrar a continuación. Entonces vamos a escribir un código que nos permita recodificar el menos 9 a NA en muchas variables al mismo tiempo. Bien. En el límite, específicamente, el muchas del ejemplo que voy a mostrar es en todas las variables. Bien. Entonces lo voy a programar de esa manera. Voy a modificar en todas las variables si es que ocurre un menos 9. Bien, hay distintas maneras. Voy a mostrar el ejemplo a continuación usando un loop for. Bien. Para programar un loop for, la idea de un loop for es similar a lo que hace el apply, es decir, voy a loopear, iterar sobre cada una de las columnas de la base de datos, y voy a entonces programar que en cada columna, en cada variable, chequee si hay un menos 9 y que lo reemplace por NA, y que luego itere en la siguiente variable, compare si hay un menos 9 y si es así, reemplace por NA. Es decir, vayamos iterando variable por variable, identificando si hay menos 9 y reemplazándolo por NA si es que ocurre esa situación. ¿Qué necesitamos para implementar este loop for? Bien, primero necesitamos tener los nombres de las variables que queremos examinar y reemplazar. Como acabo de especificar, quiero hacerlo con todas las variables, entonces voy a utilizar la función names de la base de datos DAT para capturar los nombres de todas las variables. Entonces, si miramos el objeto vars ahora, es un vector que adentro contiene como elementos todos los nombres de todas las variables de la base de datos. Entonces, este primer paso. Bien, tengo todas las variables, sus nombres capturados en este objeto, en este vector vars. Bueno, con eso ahora puedo programar el loop for. Bien, el loop for típicamente requiere un primer paréntesis redondo, después un paréntesis de llave. En el paréntesis de redondo definimos el iterador del loop, y dentro del paréntesis de llave especificamos la actividad que queremos que se repita en cada iteración, el procedimiento que queremos que se repita en cada iteración. Esto es similar a lo que hacíamos en Lapply. Necesitamos iterar sobre las columnas de la base de datos, eso lo programamos en el paréntesis redondo, y luego, como en Lapply, necesitamos declarar qué función queremos aplicarle a cada variable, a cada columna. Eso lo especificamos dentro del paréntesis de llave. Bien, voy a comenzar especificando la programación de la iteración para este loop for. Entonces necesito crear una variable de iteración, cualquiera, en este caso le voy a llamar J. Podría haber sido X, Y, da lo mismo. Es un nombre que lo vamos a usar simplemente en cada una de las iteraciones del loop, puede ser cualquier nombre. Enseguida va a quedar más claro por qué J es una buena elección. Luego la palabra reservada in, que es propia del loop for, bien. Y luego necesito pasarle el vector con los nombres de las variables. En este instante, lo que está pasando, lo que está haciendo esta primera programación es que cuando se implementa el loop, J, la variable J, va a ir a mirar dentro del vector vars y va a ir capturando el nombre
de la variable que corresponda a esa iteración. Por lo tanto, en la iteración 1, J va a contener dentro de sí el nombre ID. Bien, iteración 1. En la iteración 2, en cambio, en la iteración 2, como más o menos se podrá entender, J va a ir a buscar acá el nombre de la segunda variable, que si miramos a la derecha se llama curso. Bien, y así sucesivamente. En la tercera iteración, J va a ir a buscar y incluir dentro de sí, capturar el valor género, y así sucesivamente, iteración por iteración. Bien, hasta la última iteración. Bien, ok. Ahora, J sabemos que va a ir conteniendo dentro de sí un nombre de variable cada vez, hasta el final, de la primera hasta la última. Ahora, en el cuerpo del loop for y por tanto dentro del paréntesis de llave, vamos a programar qué queremos hacer en cada iteración. Bien, para eso necesitamos utilizar la función set, que es específica del paquete datatable y se aplica específicamente a objetos datatable. Bien, como dat es la base de datos en que queremos llevar a cabo la recodificación, es un objeto datatable, set se puede aplicar sin problema. Entonces set tiene 4 argumentos. Si bien los voy a describir. Repito, set va a llevar a cabo la recodificación. Bien, el primer argumento de set corresponde al nombre de la base de datos en que queremos recodificar lo menos 9NA. Le pasamos simplemente dat. El segundo argumento, vamos a usar su nombre, es el argumento i latina, igual a algo. Bien. El tercer argumento es el argumento j. Repito, estos son nombres internos de la función, por lo tanto tenemos que escribirlos tal como están. El argumento se llama i latina, el argumento se llama j. Y le tenemos que pasar un cierto valor, así ya lo voy a explicar. Y el cuarto argumento se llama value, ¿bien? Y entonces también tenemos que pasar algún valor a este argumento. Bien, vamos a ir de la derecha hacia la izquierda, explicando cómo funciona. El argumento value en este uso de set corresponde al nuevo valor que yo quiero que reemplace el antiguo. Entonces, el nuevo valor dijimos que queremos que sea el valor NA. Bien. Voy a darle espacio para que se vea mejor. El argumento J corresponde al argumento que refiere a la columna de la base de datos DAT en que se quiere llevar a cabo este reemplazo del valor NA. Es decir, J en este uso de set de la función set refiere a la columna. El valor que le debo pasar a J es simplemente el nombre de la variable que estoy usando para iterar y que declaré cuando creé el loop for. Por esa razón dije que luego se entenderá por qué estoy llamándole J a la variable que va a ir iterando, porque justamente así me resulta fácil programar su valor acá. Entonces J igual J, ¿bien? Este J, repito, es la especificación del argumento en la función set, y este J de acá es el valor, el nombre de la variable que definí al crear el loop for, ¿bien? Si, por ejemplo, lo hubiese llamado Z, entonces acá tendría que haber dicho, bueno, la información respecto de la columna o variable que tengo que usar está dentro de Z. Bien, volvamos a J, dado que, repito, es más fácil usar la misma letra en los dos casos. Bien, J. Y luego nos queda finalmente el argumento i, que es el argumento más complejo de programar. Bien, para eso lo voy a explicar acá abajo con más detalles. Y de pasada explico cómo opera este loop for. Bien, en primer lugar necesito extraer una columna en cada pasada del loop for, en cada iteración. Necesito identificar una columna de la base de datos con la cual quiero hacer la reconversión de -9NA. Eso lo voy a hacer utilizando la siguiente sintaxis. Como es un data table, de nuevo, voy a escribir el nombre de la base de datos. Repito, esto va a ser el argumento que le vamos a pasar ahí, ¿ok? Y va a ser igual a algo. Entonces va a ser igual a
el nombre de la base de datos, DAT, el mismo que está acá, abrimos dos paréntesis cuadrados y le pasamos el nombre de la variable que creamos como iterador para el loop, es decir, J. ¿Bien? Y cerramos los dos paréntesis cuadrados. Esta sintaxis lo que está haciendo, este doble paréntesis cuadrado con el J adentro, le dice a DataTable que J no es una variable que tenga que ir a buscar, sino que J es un contenedor de un nombre. Entonces, que mire dentro de J qué hay y que use lo que está dentro de J como el nombre de la variable y que luego entonces extraiga esa variable. Por ejemplo, para verlo en acción, voy a hacer que J tome el valor que ocurriría en la primera iteración. Eso va a ser así. La primera iteración, esto es lo que va a pasar. ¿Bien? J va a contener dentro de sí el nombre de la primera variable que está en el objeto vars. Si yo ejecuto esa línea de código y ahora miro que hay en J, se fijan, acá me está diciendo que J adentro de sí contiene el nombre de la variable ID. Entonces ahora que J tiene un nombre de variable, ahora se entiende lo que va a hacer esta sintaxis. Dat, doble paréntesis cuadrado, J, doble paréntesis cuadrado, y simplemente le estoy diciendo extraiga la columna de datos llamada ID. Si ejecuto esa línea, tenemos todos los valores de esa variable. ¿Bien? Por ejemplo, en la segunda iteración, lo que va a pasar es que J va a contener el nombre que corresponde a curso. Bien, y por tanto, cuando llame a dat de J, me van a dar los valores de curso. Bien, finalmente, supongamos que queremos trabajar con la variable dat. Esa es en la cuarta iteración del loop for acá arriba. J va a contener dentro de sí el nombre de la variable dat. Y entonces, cuando yo ejecute la línea, la sintaxis dat, paréntesis cuadrado J, simplemente me va a dar los valores de la variable. Se ve aquí, ahí tenemos valores menos 9 dentro de dat. Bien. Ok. Sigamos la explicación. Bien. En este instante me voy a quedar con la variable edad para el resto del ejemplo. Bien, entonces ya con esta sintaxis dentro del loop estoy extrayendo toda la información de una variable en particular. En este caso la variable que está en la posición 4, edad. Ahora, ¿qué quiero hacer en cada iteración? No solamente con edad, sino que con todas las variables. Quiero ver si esa variable, con la que estoy examinando en este momento del loop, si esa variable contiene o no un valor igual a menos 9. Entonces lo escribimos igual menos 9. Bien. Si hacemos esa comparación, lo que obtenemos es un vector de coincidencias true-false, verdadero-falso. Es decir, si la edad de una persona era un número igual a menos 9, entonces esa persona va a tener un valor true, ¿bien? En esta variable que se genera. En cambio, si la edad de la persona no era un menos 9, entonces tendrá como respuesta un false, ¿bien? Entonces ahora tenemos la variable edad y luego una copia de esta, pero que los valores ahora han sido reemplazados por true-false, dependiendo o no si es que la edad es o no es un menos 9. Bien, entonces, si nos fijamos en esto, en este instante ya he logrado identificar las personas que necesitan recodificarse. Son todas aquellas que están identificadas con true, ¿bien? En este vector de comparación lógica. Entonces, finalmente, ahora necesito la última parte de la programación, es que necesito extraer la posición o la fila en la que acontecen estos valores true-false. Bien, entonces, supongamos acá me dice que es 349, me está diciendo acá que en la posición 349, recordemos que la base de datos tiene 1451 filas, por lo tanto, en la variable edad, que es la que estoy analizando en este ejemplo, en este momento, hay 1451 edades. En la posición 349, en esa edad, ocurre que alguien tiene en realidad un valor menos 9. Entonces lo que necesito en este momento es extraer el valor 349 que le corresponde a este true. Y lo mismo,
luego el valor que le corresponde al siguiente truque será 350, 351. Es decir, solamente la posición que ocupan estos valores true en este vector de 1451 resultados. Lo mismo que acá. ¿Qué posición ocupan estos valores? Para hacer eso, usamos la función which, ¿bien? Aplicado al operador al vector de comparaciones. ¿Bien? Entonces, una vez que creamos el vector true-false, que nos permite identificar cuándo ocurre un -9 en la variable que estamos examinando, en este caso la cuarta variable edad, si cuando lo esté ocurriendo, luego le aplico a ese vector true-false la función which, que entonces me va a extraer la posición, es decir, la fila en la que apareció un -9. Lo ejecuto en este momento. Voy a ver que en la fila 346, 347, en esa fila aparecen por primera vez valores -9. Si nos vamos arriba al vector true-false que mostramos recién, vemos que efectivamente aquí comienzan. ¿ven? Acá está. 346, el primer individuo que tiene -9 en la variable edad. 347, 348, 349 y sigue. Entonces, efectivamente, esta programación, which, that, paréntesis cuadrado, j, cierre de paréntesis cuadrado, igual, -9, cierre de paréntesis, ha capturado la posición en la que en la variable edad están personas con -9. Entonces, este es finalmente el argumento que le tengo que pasar a la i latina. Bien, entonces lo voy a copiar y lo voy a escribir donde corresponde. Bien. Entonces, esta es la manera en la que programaríamos el cambio en toda la base de datos, en todas las variables. Bien, repetimos una vez más. Creamos un vector con los nombres de las variables. Creamos un loop for que va a ir iterando sobre los nombres de las variables. Le damos un nombre al iterador, le llamamos j. Y luego, dentro del cuerpo del loop for, que está indicado por estos paréntesis de llave, dentro del cuerpo del loop for, usamos la función set, pasándole como primer argumento el nombre de la base de datos dat, el argumento i, que nos permite identificar la posición en la que aparecen los -9, luego el argumento j, que le da nombre a la variable en la que se va a hacer el cambio para aquellos casos en los que se cumple la condición de haber un -9, y finalmente el argumento de value, que es na, en este caso, qué nuevo valor va a reemplazar al que estábamos localizando, que es el -9. Bien, si ejecutamos el loop for, entonces ahora debería ocurrir que en todas las variables el código -9 ha sido reemplazado por NA. Para eso voy a reciclar el código que mostré hace un rato, que era el uso de la función tuply con una tabla de frecuencias, usando la opción useNaIf para que me visualice en cada variable cuántas veces ocurrió el cambio desde un -9 a un NA. Veamos entonces si el código está trabajando como esperamos. Si comenzamos a la derecha, ID no tiene valores en blanco, curso tampoco, género ya lo habíamos visto que estaba modificado previamente. Acá comienzan las variables, ¿ven? Tenemos en edad, ahora hay 159 NA, donde antes habían 159, código -9, en país 20 NA, 25, 16. En todos los casos, la información de los missing data, si hubiera en una variable, la tabla de frecuencia lo va a mostrar siempre como último valor. Por eso está siempre al final a la derecha, es el último valor en cada tabla de frecuencia. Entonces, como vemos, el código anterior funcionó tal como lo especificamos, y con una simple 2 líneas de código, la línea, bueno, si incluimos los vars, con 1, 2, 3 líneas de código, crear el vector de nombres, crear el loop for,
definir la función que modifica los valores. Entonces con estas simples líneas de código podemos reemplazar el código -9 que se aplicó en toda la base de datos en todas las variables simultáneamente. Bien. Finalmente, como buena práctica en R, voy a eliminar los objetos que los creé temporalmente y que ya no los necesito más, como son el objeto J y el objeto vars. Bien, no los voy a seguir ocupando a continuación.